buenas noches. Aquí estamos con ustedes una vez más. El programa del Gobierno Constitucional Cubano de la Transición. Hoy viernes 7 de enero de 2022. Tengan todos un feliz año nuevo. Hoy tenemos un programa especial. Es una entrevista a la ingeniera María Fernández Porrata, ministra de Obras Públicas del Gobierno Constitucional Cubano para la Transición. Fue presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles Cubanos en el Exilio y, para orgullo nuestro, fue también presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Estados Unidos a nivel nacional. Bienvenida, la licenciada María Fernández Porrata. Buenas noches. Bueno, soy la pasada presidenta de ambos colegios. Es un placer tenerla con nosotros por aquí y para el público. Quiero comenzar deseándoles a todos un magnífico año nuevo, que el 2022 nos traiga mucha salud a la tierra y muchas felicidades y paz a cada uno de nosotros. Y gracias por tenerme en el programa. Es un placer. Yo tengo aquí un cuestionario de preguntas que el Gobierno Constitucional Cubano para la Transición me entregó, por el cual me voy a guiar para hacerles las preguntas. Ella debe estar escuchando, ¿no? El cuestionario por el cual me voy a estar guiando para hacerle las preguntas que el gobierno me entregó. ¿Estás lista? Lista. Bien. La primera pregunta dice: ¿qué cosa sería lo primero que el Ministerio de Obras Públicas hará una vez establecido en el territorio nacional el Gobierno Constitucional para la Transición? Bueno, lo primero que tuviéramos que hacer es reunir a todos nuestros equipos, volar a la isla y físicamente evaluar cuáles son las condiciones existentes de la isla, cuáles son las condiciones existentes de la infraestructura, que sabemos que está toda destruida, pero qué en realidad hay en la isla. Estamos esperando tener la colaboración de los colegas tanto fuera como dentro de la isla para hacer esto, y el ministerio visualmente chequearía el estado de los puertos, los aeropuertos, las carreteras y los puntos de contacto primordiales en prioridad para comenzar de ahí, porque si no podemos transportarnos de un lado al otro, si los aviones no pueden entrar, si los barcos no pueden descargar, ¿cómo vamos a poder hacer nada? Entonces eso sería lo primordial, una evaluación física y determinar cuál es la prioridad a proseguir. Perfecto. Una pregunta saca otra. Aquí le digo cuáles son los avances tecnológicos de la industria de construcción que la construcción utilizaría el Ministerio de Obras Públicas para llevar a cabo su cometido durante el periodo de 18 meses de transición. Bueno, todos los avances tecnológicos que existen en este momento, diferentes programas, diferentes técnicas de hacer estudios visuales de las condiciones existentes y después programas categorizados según la necesidad y lo que se esté analizando y planteando. Trabajo en equipo que es crítico y usar toda la tecnología que tenemos en este momento en nuestras manos, empezando con estudios de drones si son necesarios, si tenemos que recurrir a que diferentes equipos sean destinados en diferentes direcciones para hacer la prioridad de cómo vamos a comenzar. Pero definitivamente toda la tecnología que tenemos en manos será utilizada en la isla. Hay una pregunta por aquí que prácticamente ya has hablado de ella, pero bueno, es el hilo que debemos seguir por aquí. Te la voy a hacer de todas maneras. Tomando en cuenta que la infraestructura en Cuba hoy está prácticamente destruida, como acabas de decir, ¿cuáles serían las prioridades desde el punto de vista de reconstrucción que el Ministerio de Obras Públicas enfocaría sus esfuerzos desde un principio? Creo que para cualquier lugar en el mundo, infraestructura es infraestructura, no importa dónde la llevemos un ingeniero y un grupo. En la isla de Cuba, en mi querida isla, prioridad daríamos a lo que más sea necesario
en mi punto de vista, serían la reconstrucción o inmediata ayuda a los acueductos, a la colección de aguas negras en los alcantarillados, porque eso es crítico y nadie puede vivir sin agua. Segundo, fueran cuáles son los puntos clave, los aeropuertos y los puertos para poder traer ayuda, porque sin poder traer materiales, sin poder traer comida, sin poder traer ayuda necesaria para la transición, no podemos continuar. Después, la unión de las carreteras a lo largo de la isla. Y por supuesto las conexiones de esta carretera principal o la carretera central con todas las diferentes provincias y sus municipios para podernos transportar de un lugar a otro. Después, definitivamente, la vivienda. Una cosa crítica en la isla. La energía, porque si no tenemos electricidad, no podemos estar cómodos. Y por ende, si no tenemos salud, entonces, por lo tanto, la infraestructura de los hospitales sería ya una cosa que también sería de prioridad para continuar. Y después de eso, todo lo que viene con el resto de la infraestructura de cualquier país. Las comunicaciones, las escuelas, los hospitales adicionales, los policlínicos en los municipios, cosas que son importantes, pero acuérdese, nosotros vamos a tener 18 meses. Lo que aquí se planifique con prioridad será secundado por el gobierno electo por el pueblo después de esos 18 meses, a los que ninguna persona que pertenezca a este gobierno constitucional de la transición, cubano de la transición, pudiera aspirar, porque ninguno de nosotros podemos tener ningún poder político en el futuro. Estamos aquí trabajando como voluntarios sin esperar ni pretender ningún vínculo político con ese gobierno futuro. Exacto. Está buena la respuesta y muy clara. Tenemos aquí dice, esta es la pregunta número 4, dice, ¿qué haría el ministro de Obras Públicas para la ejecución y finalización de tareas preplanificadas? No estoy viendo bien con los espejuelos, tengo que renovar los cristales. Bueno, una cosa, vamos a responder primero, ¿qué haríamos con financieramente? ¿Cómo esto va a ser costeado? ¿Quién va a pagar por estos trabajos? Sí. Hay muchas instituciones nacionales aquí dentro de los Estados Unidos e internacionales que están dispuestos a ayudar en manera de forma en plazo corto y plazo largo y un financiamiento a corto plazo y a largo plazo, que con ello va menos y más cantidad dedicada al presupuesto de cada obra o cada obra en específico que se vaya a desarrollar. Hay muchas instituciones que darían los fondos monetarios necesarios para desarrollar esto. Y también fondos personales a aquellas personas que quieran empezar a contribuir con su trabajo de una forma o de otra y hacer que la industria privada sea el motor centrífugo de todos estos proyectos. Porque sin mano de obra no podemos construir un proyecto y sin un equipo ninguna obra de ingeniería se puede construir. Pero si no hay dinero, no se puede hacer nada. Pero sí existen los canales y los medios que han sido estudiados y han sido usados en todos los países del mundo donde ha habido una transición de un régimen totalitarista a un sistema democrático. Y eso sería un modelo que se puede usar aquí nuevamente para echar a andar el motor propulsor que va a hacer después todos estos proyectos. No sé si tenía una segunda parte de la pregunta. Sí, no, es que la pregunta me equivoqué. Pero bueno, de todas maneras, eso corresponde a la segunda. La pregunta dice así, dice, ¿qué haría el Ministerio de Obras Públicas para la ejecución y finalización de tareas preplanificadas?
de construcciones preconstruidas, ¿es lo que me está preguntando? Tareas preplanificadas, tareas que ya hayan sido preplanificadas. Siempre en cualquier proyecto de ingeniería hay que tener continuación. Sí. Aunque un proyecto se desarrolle desde el principio hasta el final, hay que continuarlo porque hay que mantenerlo para que ese proyecto nos rinda la vida que esperamos que el proyecto rindiera. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, habrán planes de desarrollo para la isla basados en prioridades y en etapas. Los primeros 3 meses, que es lo crítico en los primeros 3 meses, pero al mismo tiempo ese plan va a tener un seguimiento que continuará cuando ya eso esté terminado. Y cada proyecto tendrá diferentes alternativas, como tendrá diferentes fases de desarrollo y se continuarán. Una vez terminado la prioridad en los primeros 18 meses, de esa misma lista de prioridades quedarán alternativas a seguir en todas las fases de todos los proyectos. Estemos hablando de agua, estemos hablando de estructura, estemos hablando de transporte o de tráfico, que se continuarán ya tomada la posesión el nuevo gobierno electo por el pueblo cubano. Así será. Así debe ser. La pregunta número 5 dice, ¿qué importancia le daría el Ministerio de Obras Públicas y qué debería tomar en cuenta la remuneración adecuada a los profesionales, ingenieros, arquitectos y obreros de la industria de la construcción? Esa es una pregunta muy buena. Basada en experiencias personales en territorio de los Estados Unidos como director de obras públicas en una municipalidad, cada profesional que tenga derecho a hacer un trabajo, que pueda demostrar que es competente, que tiene la licenciatura requerida, que tiene la experiencia requerida, tendrá un permiso para poder ejecutar o trabajar en equipos en el proyecto que ellos escojan. Y el Ministerio de Obras Públicas sería la entidad gubernamental, profesional, que dictaría las licencias para trabajar a todos aquellos, sean ingenieros del tipo que sean, para las labores que sean adecuadas. Lo repito de nuevo, su licenciatura, su experiencia, sus datos personales, que son personas reputables, que saben hacer el trabajo y que han demostrado eficientemente poder desarrollar esa labor en proyectos anteriores, porque no queremos tampoco que alguna persona con muy buen sentimiento y deseo de trabajar venga y digo, yo puedo hacer este puente, pero este señor está adecuadamente educado, ha tenido las experiencias para poder desarrollar este tipo de proyectos, pues eso es lo que este ministerio estaría buscando y decidiendo quién está calificado y quién no. Por supuesto, repito nuevamente, esto formaría un gremio completo de todos aquellos ingenieros dentro y fuera de la isla que quieran trabajar con sus respectivas historias curriculares y sus respectivas experiencias para desarrollar el proyecto. Está muy bueno, muy buena respuesta para el personal cubano que se preocupa, porque la gente se preocupa aunque no lo oigamos. Hay muchos que se preocupan. Yo mismo tengo muchas preguntas que me hago a veces, que al final te voy a hacer un par de preguntas de esas para no tomarte mucho tiempo. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Dice aquí la sexta pregunta, dice, ¿utilizaría el Ministerio de Obras Públicas la implementación de fases para lograr los objetivos del plan del ministerio a corto y largo plazo? No te pude escuchar toda la pregunta. Bien, te la pregunto de nuevo. ¿Utilizaría el Ministerio de Obras Públicas la implementación de fases para lograr los objetivos del plan del ministerio a corto y largo plazo?
Sí, definitivamente. Todos los trabajos de ingeniería tienen fases, todos los trabajos tienen implementación, fase 1, fase 2. O sea, no podemos esperar que usted pueda, digamos un ejemplo muy fácil, construir una casa y que lo primero que construye es el techo, porque no hay las fases anteriores que son requeridas para aguantar ese peso. Entonces, sí, cada fase será expresada al principio de los primeros 3 meses de ese gobierno constitucional cubano de la transición, y de ahí habrán una serie de fases a seguir para cada proyecto, y cada una será desarrollada según su prioridad y la necesidad del pueblo. Y para un ingeniero lo más crítico de todo es la seguridad de la vida humana, la calidad de la vida humana. Entonces todo eso va en diferentes acciones y diferentes condiciones que se estudian y determinan la prioridad, y cada una tiene sus fases de seguimiento para el desarrollo del proyecto. Y eso será como será implementado durante la vida de todos los proyectos que se hagan de ingeniería. Tiene bastante trabajo el Ministerio de Obras Públicas. Siempre bastante. Los ingenieros tienen mucho trabajo. Ahí viene mucho. ¿Qué importancia le daría el Ministerio de Obras Públicas a la privatización de la industria, tomando en cuenta la crisis de vivienda que hoy existe en el país? Oh my God, Dios mío, eso es algo importantísimo. Si un humano no tiene comida, no tiene agua y no tiene techo, no puede estar tranquilo, no puede descansar, no tiene calidad de vida, y por lo tanto no rendiría físicamente sus esfuerzos para nada en la vida. Entonces, este ministerio sí le daría mucha importancia a que cada uno tenga, lo máximo que podamos lograr durante esos 18 meses. Y hay estudios que existen de muchos tipos de construcciones prefabricadas según el clima, el ambiente, las condiciones atmosféricas de cada región en la Tierra, que pueden ser desarrolladas y aplicadas en la isla durante este tiempo. Y sobre las industrias privadas, si la gran diferencia que tomará un tiempo para que el pueblo cubano en general pueda entenderlo, porque han vivido fuera de esto por algún tiempo, por muchas décadas, es que cada uno de nosotros quiere buscar socioeconómico y financieramente la mejor vida posible para nuestra familia. Y por lo tanto, cada uno podemos competir con nosotros mismos para hacer prioridades en lo que queremos hacer. Y la industria privada es la clave, es el centro del círculo global donde se va a estar haciendo todas estas construcciones. La industria privada va a crecer en Cuba, va a tomar un auge no visto en los últimos 60 años, y regresará porque hay formas de buscar sus credenciales como individuos, como industria, como compañías, como equipos, y hay formas de que si ustedes no tienen el deseo de trabajar, tienen la calificación profesional, el conocimiento y la experiencia, pero le falta el financiamiento, hay formas de ayudarlo para que ustedes se conviertan en los dueños de sus propias compañías y también formen parte de toda esta reformación que van a estar viendo y reconstrucción, no solo política, pero física de la isla, porque la infraestructura va a estar gritando y pidiendo con necesidad inmensa que sea reconstruida, y no podemos hacerlo por un grupo o dos grupos, es todos nosotros trabajando juntos en equipos. Correcto. Voy a ponerle un inciso a esta pregunta, porque yo creo que tenemos versión libre aquí y yo puedo agregar algo como pregunta también, claro, referente a este caso de la vivienda. Por ejemplo, muchas viviendas en Cuba desde los años 70
a través de los programas que la dictadura creaba en Cuba para entretener a la gente y ganársela más, referente a la vivienda, era venderle tejas de fibrocemento. Y el fibrocemento es dañino para la salud. ¿Qué me puede decir de eso? Bueno, yo personalmente... ¿Se fue la voz, Armando? No te escucho. Un momentico, que no se está escuchando. No se está escuchando. Mira qué pasó con la voz ahí. No se está escuchando, Armando. No sé, dile que no se está escuchando. Que salga y que vuelva a entrar para que haga la respuesta a la pregunta que yo le estaba haciendo. Es efectivamente el asbestocemento, que es dañino para la salud. Pero tenían las tejas de fibrocen, como lo decían allá, y es precisamente esas tejas que son dañinas para la salud. No solo hay tejas, también hay tanques de agua. El agua de consumir los ciudadanos, los seres humanos, la abastecen, la llenan en tanques de asbestocemento. También la comida que le dan a las vacas en las vaquerías, hay muchas vaquerías que no tienen el pesebre ese de madera, lo tienen de asbestocemento también. Y eso lo come el animal con el asbestocemento. Y no obstante que se lo come el animal, la gente se come también al animal. ¿Se escucha? ¿Me escuchaba? Lamento, a veces, aunque seamos ingenieros, tenemos aquí problemas, dificultades técnicas, sí. Pero no quiere decir que no estemos preparados para los días en que estamos viviendo. Lamento si por un momento nos fuimos del aire sin sonido. Sí, no, yo seguía animando aquí el programa y hablando del asbestocemento, que no solo son tejas de fibrocemento, también son tanques de agua que le dan el agua que consume la población de tanques de asbestocemento que lo tienen en casa prefabricada con asbestocemento. Imagínense, es la creatividad del humano cubano. La creatividad del cubano, yo he trabajado alrededor del mundo en infraestructura, pero no he visto creatividad más grande como la de los cubanos de la isla de Cuba. Entonces los aplaudo con toda mi alma. Imagínense si ellos estuvieran al tanto de toda la tecnología que tenemos en nuestros dedos hoy en día, ¿a dónde llegarían? Qué brillantes son esas mentes y esa imaginación que va más allá de lo que nadie se puede imaginar. Y claro, hablando del Ministerio de Obras Públicas y de la calidad, todo lo que nosotros planeamos aceptar, porque habrá que presentar para cada proyecto una forma de planos que se revisarán y se aprobarán, y todo lo que no esté de acuerdo con el sistema más apropiado, de acuerdo con los estándares, las reglas y las regulaciones que existen hoy en día, que sabemos cuáles son aquellas que no son aceptables a ningún microorganismo para poder continuar de una forma saludable creciendo, pues no serían aceptados, no serían aprobados y no se le daría un permiso para ir adelante con esa obra. Pero todo aquello que esté presentado dentro de las reglas y regulaciones, con todo respetando el sistema del medio ambiente, porque no queremos llegar ahora y por una prioridad destruir ningún sistema del medio ambiente que existe en Cuba. Serán desarrollados de acuerdo con los estándares y serán aprobados. Y lo que sea aprobado, pues se llevará a efecto y será construido. Se me había muteado el teléfono ahorita. Vamos a hacerte la otra pregunta. Okay. Las viviendas prefabricadas que el gobierno constitucional pudiera fabricar para ayudar
en la crisis de la vivienda serían vendidas a los futuros dueños con cuotas mínimas de pago? Esa es una pregunta muy buena. Yo creo que debido a la necesidad que existe en el pueblo de Cuba, debido a la falta de vivienda, sin duda alguna, estas unidades prefabricadas que han sido estudiadas, hemos llevado a muchos lugares. Por ejemplo, vamos a hablar algo aquí mismo en mi patio. Yo vivo en Miami y hay una universidad que se llama Florida International University, de donde yo soy es mi alma mater, y donde FIU, donde un Real Panther, de donde tienen un área de estudio especializado nacionalmente para estudiar los efectos de todos los productos de construcción y cómo ellos actúan bajo, digamos, lo que más ataca el sur de la Florida al Caribe, que son los huracanes. ¿Y qué es lo peor del huracán? Los vientos. En esta área hay una área de estudio donde se provocan vientos que pueden alcanzar de 200 hasta 250 millas por hora. Y ahí se estudia desde la superficie de una teja, desde la superficie de cualquier techo, hasta los clavos, las puntillas que se le ponen a diferentes materiales para aguantarlo arriba de estos techos, yendo a lo prefabricado. Lo que más interés me ha causado, y he visto porque he ido a Haití, he estado en Santo Domingo, donde están probándolo en este momento, son casas prefabricadas de contenedores. ¿Qué quiere decir esto? Un contenedor es como un rectángulo donde llevan carga por medio de marítima de un lugar a otro. Hay muchos contenedores que se pueden usar o comprar, ya sea nuevos o usados, prefabricados, y se adaptan porque ya vienen paredes enteras con el drenaje dentro del contenedor para poner su baño, su cocina, etc. Y he visto que han sido probados para ser atados correctamente a un tipo de cimiento y a un tipo de soporte en los lados del contenedor que mantendrían a ese contenedor en tierra hasta con vientos de 250 millas por hora. Si nos ponemos a mirar la clasificación, ahí lo tienen, correcto. Eso es un buen ejemplo. Si nos ponemos a mirar la clasificación de los huracanes, que ya todos los conocemos, huracán 1, 2, 3, 4 y 5, una categoría 5 sería uno de los peores. Esto que están poniendo aquí es un típico ejemplo, que es el mismo principio que se usa donde usted interconecta dos contenedores con una escalera, lo amarran a la tierra, aunque aquí no veo, en esta foto no se ve cómo se atan para que el viento, cuando viene las ráfagas de viento vienen con esa intensidad, no se pueden llevar esa estructura del piso. Pero sí he visto que está comprobado en laboratorios que sí se puede hacer, sí se puede retener. Y ahora tenemos muchos allá afuera, en diferentes países que están andando, en Centroamérica, en el Caribe, que estoy segura que en el próximo huracán demostrarán si la eficiencia creada, reproducida y controlada en un laboratorio es tal y como cual cuando venga un huracán de ese tipo y de esa categoría. Pero yo sí creo que se puede hacer. Yo sí creo que sería maravilloso, porque eso haría que muchas personas que no tienen toda la capacidad financiera para poder levantar una casa en un periodo de pocos meses, esto sí pudiera ser algo que tú vienes, traes la grúa, haces el cimiento, lo preparas, lo pones, lo amarras adecuadamente y pueden hacer muy estéticamente a la vista. Hay modelos que son muy lindos
y que a cualquier persona le agradaría tener una casa así. Así que la respuesta es sí, sí se puede hacer, se puede poner, se puede colaborar con esto y existen las formas de hacerlo. Y para mí sería un placer ver que todos los cubanos, aunque sea, tuvieran una casa así. Es un buen trabajo que están planificando. Mira, me ha respondido 2 preguntas en una. De todas maneras, te voy a hacer la pregunta que le sigue para que vea que la acabas de responder. Ok. Tomando en cuenta que Cuba es un país azotado por huracanes, estas casas prefabricadas serían consideradas construcción tipo resistente a estos fenómenos naturales. Bueno, como ya expliqué anteriormente, la respuesta es sí. Claro, no pueden, es como todo en la vida. Si usted va a hacerse una operación de corazón abierto, tiene que ir con el mejor cardiólogo y médico torácico que puede encontrar para que eso funcione. Y claro, la mano de Dios. Y con estas construcciones es igual. Sí existen, sí están disponibles y sí pueden ser estructuras que puedan sostener vientos de más de 200 millas por hora y están ya estudiados hasta sostener 250 millas por hora. Bueno, sería bueno en vez de hacerla con 1 o 2 contenedores, agregarle la mitad de uno de basement para asegurarse por si acaso, debajo de la tierra. No, claro, y la resistencia de todos los materiales que usen en ellas, porque estamos hablando de las ventanas, tenemos hoy en día cristales a fuerza de impactos que pueden resistir un impacto hasta de balas, o sea, y todo este tipo de materiales específicamente ya estudiado para estos impactos sería lo que se debería usar en estas estructuras. Ciertamente. La cosa es que tengan seguridad en sus vidas y su familia. Correcto. La pregunta número 10 dice, ¿cuál sería la proyección del Ministerio de Obras Públicas para la fabricación de viviendas entre casas y apartamentos que se pudieran fabricar durante el periodo de transición? Bueno, estamos hablando de algo nosotros queremos hacer lo máximo. Queremos ser muy agresivos, queremos hacer lo mejor que podemos, pero vamos a recordar que este periodo de transición supuestamente son 18 meses donde el pueblo se preparará para ir a unas elecciones y donde ellos escogerán por primera vez en 6 décadas su nuevo presidente. Entonces, en ese periodo de 18 meses sería agresivamente dar la mayor cantidad de viviendas públicas al pueblo. Cantidad exacta, en este momento no le puedo dar una respuesta porque depende de muchos factores. Pero yo diría que por lo menos abastecer un 59% de la demanda nacional. Y eso es siendo muy agresivo. Tal vez no podemos llegar allá, pero sí desearíamos hacerlo. Y yo creo que es doable, yo creo que es factible que podamos hacer todas esas viviendas porque vamos a tener muchas manos de obra y si se hace todo preventivamente y se desarrollan los estudios como se han planificado, yo creo que mucho de esto puede ser alcanzado en realidad y de nuevo, metas a largos y cortos plazos. Los cortos plazos sería lo más crítico en las viviendas, donde hay personas que tienen multifamilias debajo de un mismo techo con un solo cuarto y a veces no tienen ni siquiera un baño dentro de su casa. Ahí estoy viendo muy buenos los planos que tienen puestos. Contenedores ahí. Muy bueno, muy bonito. Es muy bueno. Entonces, la pregunta número 11 dice, ¿qué más, ingeniera, ministra, quisiera usted agregar para darle a los cubanos de la isla una esperanza de la calidad de vida para el cubano? ¿Pudiera mejorar significativamente con la participación del gobierno constitucional de transición dentro del sistema democrático? Yo creo que lo mayor que debemos compartir
y yo soy una ferviente creyente de esto. No he conocido a ningún ingeniero que haya venido de la CUJAI en Cuba que no sea un buen ingeniero. Así que como mi opinión muy personal, yo creo que no hay nadie mejor para hacer la reinfraestructura de Cuba y que sepa y entienda. Mira, ese ejemplo que tienen puesto ahora es exactamente con el tipo de contenedores. Excelente. Sí. Esos son de 53 pies y son excelente, un excelente ejemplo. Pero regresando a la pregunta que usted me hizo, la esperanza es lo último que se pierde. La calidad humana, el factor humano dentro de cualquier equipo es crítico. Y nadie puede entender mejor las necesidades de nuestra isla que nuestros colegas que viven en la isla, los que están ahí diariamente. Yo no comparto en nada el punto de vista político que muchos de ellos tienen, pero yo sí comparto con todos ellos que hemos estudiado los mismos libros para ser ingenieros, hemos aprendido las mismas ciencias para ser ingenieros. Y si ellos hacen un trabajo maravilloso cuando salen de Cuba a cualquier país que vayan y demuestran su conocimiento, pues yo creo que la esperanza mía es que muchos de ellos se incorporen a nuestros equipos, sean partes credenciales de nuestros equipos, contribuyan con su conocimiento y su sabiduría de la isla y las condiciones existentes dentro de la isla. Y tal vez nosotros le podemos enseñar o pasar a ellos mucha tecnología que ellos no tienen accesible, que ellos no tienen el conocimiento, pero que yo estoy 100% segura que una vez que ellos nada más vean estas aplicaciones y se les demuestre cómo funcionan y cómo trabajan, van a ser excelentes usándolas. Y serían una riqueza humana añadida a nuestros equipos sin igual, porque nosotros no vivimos en la isla, nosotros no sabemos el olor, el sentido, las necesidades que ellos pasan diariamente. Nosotros podemos traer la picardía de la industria americana, los conocimientos técnicos que ellos, por desgracia, no han tenido en sus manos. Podemos traer diferentes puntos de vista porque te empiezas a criar y a crecer y a trabajar en un sistema laboral al cual ellos no conocen. Pero creo que como buenos ingenieros, que siempre estamos entrenados a mirar, observar, colectar data, estudiar y analizar esa data y de ahí desarrollar alternativas, buscando la que menos cueste, la que sea más factible para el proyecto y desarrollar ahí cuál es la constructabilidad más fácil y más asequible para una determinada alternativa. Yo creo que esa es la esperanza mía del futuro, donde todos trabajemos unidos, alando ese objetivo común, que es ver la infraestructura total. Y para aquellos de ustedes que estén viendo este programa y no sean ingenieros, cuando hablamos de reconstrucción y de infraestructura, estamos hablando de la infraestructura de un país. Determina cuánto desarrollado está ese país, cuánto rico es ese país. Porque si usted observa los mejores países del mundo, lo primero que va a ver es que tienen unos puentes espectaculares, unas carreteras sin igual. Tienen unos hospitales donde desgraciadamente vamos porque estamos enfermos y necesitamos ir. Pero mientras más y mejor sea la infraestructura de ese país, esos hospitales le dan deseos de quedarse como si estuvieran en un hotel. Todo está limpio, todo está en su lugar, todo está ordenado. Entonces, ¿qué es de verdad la infraestructura? Bueno, pues la infraestructura, para ustedes que no son ingenieros, arquitectos, que no están en este gremio, es todo lo que está construido en un país. Eso está las carreteras, los puertos, los aeropuertos, las paradas de autobuses, las paradas de trenes,
los trenes, los ferrocarriles de un país, los colegios, los policlínicos, los hospitales, los centros de diversión de ese país, las piscinas donde sus hijos y sus nietos y ustedes mismos van y se deleitan. Todo eso es parte de la infraestructura. Y en Cuba hay mucha necesidad para toda esa infraestructura. Entonces, la esperanza nunca se puede perder. Y siempre hay muchas formas que nosotros hemos trabajado en otros proyectos, en otros países, y hemos aprendido cómo se pueden alocar o buscar fondos para llevarlos, y aún más cuando vamos a nuestra isla. ¿Quién no quiere que su isla vuelva a ser la maravilla del mundo, como era considerado en el año 58, donde teníamos una infraestructura increíble que no era comparable con muchos países, ni siquiera de los Estados, muchos países del mundo, y inclusive mucha de la infraestructura que existía en Cuba era más avanzada que la infraestructura de otros países avanzados. Y esto es lo que yo quisiera y veo a largo plazo, de restablecer y reconstruir en la isla. Yo sé que antes de yo pasar a otro mundo, yo voy a ver nuestra isla construida. Y yo lo que sí insisto es que la cooperación de los ingenieros que estamos fuera y dentro de la isla, de las personas que hacen constructores fuera y dentro de la isla, de arquitectos fuera y dentro de la isla, de diseñadores interiores, de personas que saben trabajar en equipos construyendo X proyectos, que todos son necesarios en un conglomerado o en un super team de toda la isla para poder reconstruir a nuestra isla. Y mi deseo mayor es que todos estemos unidos con un objetivo común, que es por lo menos hacer lo crítico en los primeros 18 meses y dejar una tarea preplaneada con continuación a seguir en otras fases para el futuro. Porque reconstruir un país, una isla, un proyecto no es de un día, y siempre hay que continuar y mantenerlo. Si no, ustedes mismos en sus casas lo saben. Siempre hay algún proyectico, algo que hacer aquí y allá. Y para mejorar lo que tenemos y para mantener lo que tenemos y para desarrollar nuevas secciones o nuevos proyectos sobre lo que tenemos y la infraestructura que nos une a todos. Y recuerden, su infraestructura es lo más importante de una nación. Hay cosas que la dictadura, un daño que ha hecho la dictadura en ciertas cosas que es irreversible, pero con esfuerzo se puede recuperar. Y voy a referirme en este momento, ahora lo vamos a ver, Armando, y voy a referirme en este momento a el asunto del desvío del cauce de los ríos hacia minas a cielo abierto y construcciones de represas. Imagínense las construcciones. Sí. En esa represa, después que represó todo eso, que los ríos eran caudalosos, tapaban hasta una palma. Pero después que lo represó, la gente cruza el río caminando y el agua le da por los tobillos. Bien, las aguas están en la represa, pero entonces la represa empezó a echar alevines de otros animales raros traídos de África y de no sé qué otro país, como la tenca, la mura, la claria, que se han comido toda la fauna natural de Cuba, la trucha, la mojarra, la bijaca. Y en el caso de la claria, hasta sale caminando por el terreno y si tiene pollo. Correcto. Entonces, correcto. El daño ha sido ecológico. Correcto. Ha sido un daño grandísimo, que yo no sé cómo se pudiera recuperar eso. Bueno, todo tiene que ser estudiado. Sí. Yo creo que un punto débil que tiene el sistema es que ellos tratan de cubrir los fallos que tienen, en vez de aprender de ellos y hacer como hacemos en otros países los ingenieros, los científicos, discutir. Tuvimos un fallo, aquí hay un problema y esto es lo que hemos aprendido de este problema. Ellos no hacen eso porque tienen miedo
a la opinión extranjera o la opinión externa, para no decir extranjera, y no aprende de sus propios errores. Entonces, lo que esto nos demuestra es que todos los sistemas o todos los ecosistemas tienen que ser respetados. Una regla clave para cualquier proyecto internacional de un gran albergue, ¿no? O un proyecto nacional dentro de los Estados Unidos es un estudio del medio ambiente, estudiando no solamente los ecosistemas, pero también socioeconómico, cómo esto impacta a las personas alrededor de este proyecto, cómo la calidad de vida cambia, qué sistemas del ecosistema dentro del proyecto van a ser afectados. Mire, yo recuerdo cuando yo comencé a trabajar para el estado de la Florida en el Departamento de Transporte, hace muchos años, estoy hablando como de los años 80, tenía un proyecto que era de transporte, servicio público muy necesitado en el sur de la Florida, y que era para un autobús que iba por 32 millas sin parar desde punto A hasta punto B. Lo primero que se desarrolló fue un estudio, y lo voy a hacer muy breve, un estudio del medio ambiente, y se descubrió una planta que parece un helecho, que tiene 1 pulgada de alto, pero que está en extinción internacional. Y aunque aquel proyecto tenía, desgraciada o por suerte, todo el apoyo de político, porque el pueblo necesitaba que era autobús sin parar de un lugar al otro, el proyecto se detuvo. Y hoy, en el año 2022, esa área donde se descubrió esta planta se conserva como si fuera algo muy apreciado. El proyecto se detuvo, se reestudió la vía donde se iba a continuar y se cambió, se desvió la vía para no impactar a esa planta. Por ende, hablando de toda esta destrucción ecológica que ha existido con el desarrollo de todos estos otros medio ambientes que fueron introducidos o traídos a Cuba o implementados donde no era adecuado, durante una transición, y estoy segura que en el futuro del Ministerio de Obras Públicas de la isla de Cuba, estas cosas no se aceptarán, no serán aceptadas y no se destruirá bajo ninguna razón, ningún ecosistema, porque planeta Tierra hay uno solo. Todos nosotros, nadie es crítico. Todos tenemos una vida limitada. No conozco a nadie que haya vivido más de 150 años, pero podemos dejar planificaciones para los que vienen detrás de nosotros, implementen lo que ya hemos conocido y aprendido. Y definitivamente hay que respetar el medio ambiente, hay que aprobar los proyectos que se van a desarrollar, tienen que ser aprobados. No van a venir del aire y surgir de la mañana a la noche sin ver qué es lo que están impactando, a qué costo, no solamente monetario, sino un costo medioambiental o socioeconómico. ¿A qué costo yo voy a permitir que este proyecto impacte las áreas donde se está desarrollando? Y con eso estamos hablando de lo que usted estaba hablando. Todas estas especies que lo que hacen es invadir, que vienen y destruyen a otras especies, que rompen la cadena de lo que es normal, nunca debe ser permitido. Yo no soy Dios para criticar ni juzgar a nadie, pero yo sí, como ingeniero, no acepto esa conducta de otros colegas. Y si está bajo mi dirección un proyecto que tenga que ser cambiado, modificado,
desviado, porque eso va a estar destruyendo la cadena normal de la vida, de los ecosistemas que existen en la isla, pues yo lo aplaudo, porque eso no puede ser aprobado, eso no puede ser aceptado. Y cuando cualquier persona trabaje en un proyecto, no importa cuál es su título dentro del proyecto, cuál es su figura dentro del proyecto, cuál es su mando, es su obligación. Si usted escucha, ve, es testigo de algo que esté destruyendo un ecosistema, inmediatamente notificarlo a los superiores, porque habrá alguien que se quedará callado y no hará nada. Hay muchas personalidades pasivas así, pero una persona que esté a cargo del proyecto, para esa persona, sea él o ella, tiene que ser crítico, mantener los ecosistemas y el medio ambiente como prioridad, porque el día que lo destruyamos, como está pasando en lo que usted estaba hablando, no hay forma de regresar. Y esto se va a demorar años antes que nosotros podamos hacer algo para transformar esas acciones en algo creativo y positivo. Por ejemplo, y con esto termino ese comentario. Sí, pienso, te quería hacer una pregunta de eso mismo. ¿Crees que con revertir el curso de los ríos y acabar con esas especies, matar lo máximo que se pueda, se podría revertir el daño? Mire, yo creo que a veces revertir un río o desviar su curso Eso es no lo algo, ellos. Es algo necesario. Y si está estudiado desde la vista y aprobado hidráulicamente que es factible, que se puede hacer, que esta represa es crítica porque va a generar energía o va a cambiar y favorecer la vida de muchas personas, se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Lo que yo he oído, porque no lo he visto, yo no me fui de Cuba siendo una niña y nunca he regresado. Y mientras ese sistema esté ahí, yo no voy a regresar. Pero lo que yo he escuchado de colegas que han venido de la isla, que son conocedores, que han trabajado en esto, es que yo creo que trataron de hacerlo correctamente, pero no funcionó, porque no estudiaron todas las fases de lo que esto iba a crear con los medios ambientes. Yo creo que hidrológicamente todo el mundo, no tienes que ser ingeniero, no tienes que ser un hidrólogo, no tienes que ser un geologista, simplemente un guajiro, abre una zanja y trae por ahí el agua y él sabe que el agua va de lo alto a lo bajo. Y yo creo que cuando tú desvías algo, tú tienes que tener un plan muy intenso, muy bien estudiado, para saber por dónde y por qué lo vas a hacer y cómo, que es lo más importante de esto. Cómo tú vas a tratar de que todo eso, ese ecosistema que existía bajo esas condiciones naturales, puedan de alguna forma volver a tener una transición a una normalidad, que es muy difícil, porque cuando tú quitas un escenario, a no ser que tú estudies, que usted de verdad se concentre en hacer un estudio profundo de cómo yo voy a reemplazar todos estos ecosistemas, es muy difícil recuperar lo que tenía. Pero sí existen formas de hacerlo. Hay estudios, casos que en otro programa puedo traerle casos, videos, fotos de cómo sí se ha podido lograr. Pero desgraciadamente en la isla tratan de poner una curita en una herida profunda que necesitaba cirugía y puntos. Y eso no funciona en la ingeniería. Eso no funciona en ningún ecosistema. Si usted altera algo, todo es como una acción de dominó. Todo el resto ese se va alterando.
y si no lo preplanificó, lo preestudió, lo puso de acuerdo con las fases que necesitaba para tener cordialmente armonía en ese ecosistema y en esas cadenas, y que ese efecto dominó no siga y siga y siga hasta que destruya todo, no se puede hacer. Aquí veo una foto muy buena, muy bien escogida. Parece la guerra nuclear, pero esa es La Habana. Ajá. Mira, que parece que ha pasado por una guerra mundial. Otra cosa, yo tenía 12 años en 1974. Prácticamente vi cuando empezaron a romper las montañas allí en la zona donde yo vivía, en Santiago de Cuba, en el Cristo, para hacer la autopista nacional. Eso fue en 1974. Estamos en 2022 y no se ha terminado esa autopista. La van a Desgraciadamente, mire eso, qué tristeza. Yo lo que le puedo decir a aquellos cubanos que estén en la isla, que estén viendo esa fotografía, que la ven diariamente, que tienen que vivir en ellas con agujeros en el techo y cazuelas por todas partes de la casa para recoger el agua, quiero decirle que sí hay esperanza, que sí hay bienestar y que sí hay un día de mañana donde su calidad de vida puede mejorar intensamente con una transición a una democracia. Eso sí se lo aseguro. Y le aseguro porque lo he visto en mi vida, en la vida de muchas personas, en la vida alrededor del mundo. Mira esto, mira esa calle, el agua le llega a la cintura. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el sistema no funciona. No hay duda, no tiene que ser ingeniero para entenderlo. De verdad que no. Y esa es una cosa crítica, porque imagínense todos los problemas que eso le puede traer a la calidad y la salud humana cuando sus aguas negras están ahí flotando por el medio de la calle, cuando usted está viendo cosas y oliendo que no desea oler ni ver. Entonces eso es parte de la calidad de vida y eso es parte de este Ministerio de Obras Públicas, mantener todos estos alcantarillados adecuadamente funcionando para que esas aguas negras no lo estén contaminando a usted y a sus vecinos. Y tenga las aguas potables necesarias, no tenga que caminar cuadras con un cubo en la cabeza como si viviéramos en un tercer mundo a buscar agua potable. Ingeniera, mira, yo nací en 1962. Cuando yo nací ya ellos tenían 3 años en el poder. Pero yo he visto ciertas cosas cerca de los edificios. No sé si es una cosa normal o es una cosa creada, inventada por ellos. Son como una represa que son el desagüe de los edificios van para esa represa. ¿Eso es normal? No. Es como una cosa. Bueno, yo no sé exactamente lo que esté viendo, pero ninguna represa se hace al lado de un edificio. Al lado de todos los edificios, la fosa del desagüe es imagínense, el problema es, para mí era muy difícil cuando yo conocí a algunos colegas que estaban acabados de llegar de Cuba y tenían mi misma edad y ellos llegaban diciendo esta palabra, ya resolviste, y yo no entendía. Porque eso era una palabra tan común en su vocabulario diario, hasta que no empecé a entender qué era lo que estaban tratando de decir. Era como si hablaban en otro idioma. Tal vez yo también le sonaba así a ellos. Pero lo que ocurre es que los cubanos y las necesidades, no voy a decir ahora solo los cubanos, en cualquier país del tercer mundo, las personas tratan de resolver sus problemas de la forma, miren esto, usted cree, vaya, yo veo esta foto y a mí lo que me dan deseo de llorar, porque como, Dios mío, ¿cómo pueden vivir en esas condiciones tan deteriorables? ¿Cómo pueden vivir? Y eso mismo que usted estaba hablando de los desagües de los edificios. Imagínense, si tienen el techo, un aguacero cayendo, lleno de agua, no tienen forma de bajar esa agua, porque no hay los materiales necesarios, no hay forma de hacer una canal que le baje el agua, no hay forma de... Imagínense, sabrá Dios qué se les ocurrió para bajar esa agua. Mira la diferencia de lo que eran esas fotos antes
y lo que usted ve ahora. El asunto vaya, esto parece como cuando llegas a un país después de un bombardeo o de un huracán que peló y acabó con todo. Sí. Para mí es inaceptable que en el 2022 estemos viviendo a 90 millas de un pueblo que tiene tantas necesidades y que el mundo no lo reconoce, que el mundo no ve, que no todo lo que ellos hablan de la revolución, una revolución que no es igual para todo el mundo. Entonces, ¿cómo pueden permitir que no mira nada? Lo que había antes, mira la foto, y después ves esta foto de todos estos edificios deteriorados, pelados, que no tienen ni pintura, no tienen luces? Mira esta foto. Es como dirían los americanos, el before and after. La foto anterior y la foto existente. Dos comparaciones inaceptables. Como si eso pasó hace 60 años, hoy en día pueden estar así, cuando hoy en día debíamos haber estado esperando, correcto, antes y actual. Imagínese usted, en la misma esquina, antes y actual, como los cubanos, que en general tenemos tanta creatividad, somos soñadores de colores, de cosas vívidas, de cosas agradables, de cariño familiar, de mejoras económicas. ¿Cómo hemos por 60 años aceptado que esto ocurra? ¿Y cómo no hemos hecho nada para evitarlo? Entonces, yo creo que se acerca el día en que habrá una transición y que habrá una transformación desde los puntos más pequeños en los municipios. Mira, Cuba antes de 1959, la diferencia, hasta las personas, hasta los peatones en la calle, vestidos correctamente. Y hoy en día, ¿qué vemos en Cuba? Mira esto, antes y la actualidad, antes y después, antes y ahora. No es aceptable, basta ya, no podemos seguir viviendo en un mundo donde nos falta todo, Y en este momento yo creo que este programa, lo que yo estoy tratando de decirle a las personas es que siempre hay esperanza y que no importa, si usted es un profesional en este gremio de la construcción, sea ingeniero, sea constructor, sea arquitecto, hay tantas cosas que podemos hacer para mejorar la vida nuestra y la de todos alrededor. Porque yo creo que mientras hay lugares donde hay tantas necesidades, uno como humano no se puede sentir completamente feliz porque tienes que tener un deber, que tienes que ayudar al prójimo. Y si ellos no tienen el conocimiento y tú sí lo tienes, tú debes tener la obligación de guiarlos por la mano, de enseñarles las dos caras de la moneda y que ellos tomen su decisión. Pero creo que sí hay que ayudar a ese pueblo, hay que enseñarles que sí existen vías de cómo llegar a esa reconstrucción sin que nadie pierda más de lo que tiene. Sobre todo sin que respetemos las diferencias de opiniones de unos y de otros y que reconozcamos vívidamente las riquezas humanas que hay en cada uno de nosotros. La diversidad, y eso lo he visto en proyectos que he trabajado con personas que ni hablábamos el mismo idioma, que había que tener un intérprete entre unos y otros con un idioma en común. Pero la diversidad en un equipo entre diferentes personas, aunque piensen completamente diferente, puede ser la cosa más fuerte para triunfar y llegar a un producto final deseado. Y eso es lo que yo quiero para el pueblo de Cuba, para cualquier pueblo que esté en estas condiciones. Mira, yo estaba recordando algo ahora. En Villa Clara. En Villa Clara había
un centro turístico que le llamaban el Salto de Anabanilla. Tenía una cascada grandísima del río Anabanilla. Pues ellos desviaron el curso del río Anabanilla para la presa Anabanilla y desapareció el centro turístico y la cascada. Eso. Y esa presa Anabanilla no tiene ninguna hidroeléctrica. Simplemente lo hicieron para hacer daño, pienso yo. Igual que yo creo que desgraciadamente donde quiera que el humano introduzca su conocimiento y altere el medio ambiente y su curso normal, tienen que haber muchas consecuencias irreparables. Por lo tanto, en cada cosa que hacemos, en cada acto, cada proyecto, esto tiene que ser cautelosamente estudiado. Y si vamos a alterar la vía natural de algo, hay que tener alternativas para recapacitar o para reorganizar lo que estemos desviando o destruyendo. Porque en un final, tú no puedes estar construyendo para destruir otras facetas de la vida humana. Y eso es crítico. Mira esto. El mismo... En realidad, esto es una playa preciosa, pero mira esto, la contaminación de esa agua, sí. Cómo los terrenos alrededor, cómo más allá aún existe verde, pero aquí todo está muerto. Entonces, esas son cosas que uno tiene que evaluar muy delicadamente. Es como a sus propios hijos. Si tú no estás alrededor de ellos, no estás cuidando, no estás mirando, no estás alimentando, alguien va a venir y lo va a hacer. Y con el medio ambiente igual. Es el deber de cada ingeniero, de cada arquitecto, de cada agrimensor, de cada persona en un proyecto, estar atento a todo lo que está ocurriendo. Y antes que se desarrolle la fase de ya empezar la construcción, estar seguro que si vamos a impactar el medio ambiente de cualquier forma, que hayan alternativas para ayudar a lo que se está impactando. Y negociar un estado de arreglar lo que está de cierta forma impactando. Y hay muchas formas. Por ejemplo, yo recuerdo que estábamos haciendo un proyecto en la bahía de Biscayne, aquí en Miami. Y la primera vez que yo vi cómo se implantaron arrecifes en la bahía, porque había un puente que había que arreglarlo y la construcción iba a estar definitivamente, por mucho cuidado que tuviera, podía impactar la calidad del agua debajo del puente. Bueno, pues ellos desarrollaron un sistema de redes que aquello no tenía nombre, donde se agarraba todas las arenas, todo lo que pudiera salir del proyecto. Y cuando acabamos el proyecto, se hicieron unos arrecifes de corales naturales debajo del puente. Entonces se mandaban a unos buzos semanalmente a tomar fotos, a medir el diámetro de cómo iban creciendo nuestros arrecifes nuevos. Increíblemente, aquellos corales en un año parecían era algo maravilloso. Es como si Dios hubiera puesto su mano nuevamente y habían peces alrededor de todos ellos. Y fue uno de los días más felices de mi vida, porque me di cuenta que si tú planificas cautelosamente cada proyecto y su impacto, tú siempre puedes volver y mejorar las condiciones. Se le fue la voz de nuevo. Mira, ven. Creo que perdimos comunicación nuevamente. Es natural.
Excelentes ejemplos. Muy bueno, una casa prefabricada en futuro de prefabricación de un contenedor. Muy bueno. Muy bueno. Excelente. Aquí se ve cómo están asegurando las paredes a fuerza del viento. Muy bueno. Excelentes ejemplos. Excelente. Es verdad que es que existen tantísimas diferentes formas versátiles que se pueden aplicar en la isla de una forma más económica, donde puedas implementar viviendas que se están haciendo alrededor del mundo de un costo muy bajo. Inversionistas que quieren demostrar que esto es doable, que esto se puede aplicar en cualquier parte, que estarían dispuestos a ayudar con X cantidades de vivienda por primera vez para que las personas que lo están viviendo. Y yo lo que siempre digo, cuando yo voy a estos seminarios, cuando se implementan en algún otro lugar como Haití, cuando fui después del huracán, que se implementaron muchas de estas casas prefabricadas de contenedores, yo lo que siempre pienso es que para aquellos que no tengan nada y que no tengan ninguna casa, una casa así que en realidad estéticamente luce bonita, no es que va a lucir como un cajoncito sin ventanas. Es algo muy bueno. Entonces, pensar que todas estas reformas integrales, que todas estas cosas se pueden aplicar. Esto en realidad, el que escogió este video que le están poniendo ahora es típico de uno de los contenedores prefabricados. Inclusive, como están viendo aquí, se pueden usar no solamente para vivienda, se pueden usar construcciones modulares de diferentes formas, de diferentes espacios, diferentes alturas, prefabricadas, que no solamente pueden ser viviendas, pueden ser sitios de desarrollo urbano, parques, centros comerciales, algo de verdad bueno. Y si ven este video, se dan cuenta que en realidad son estéticamente atractivas. Inclusive aquí en Miami hay muchos de estos módulos que se están usando para añadirle a escuelas donde hay clases especiales, sean de arte o lingüística, o sea, para diferentes idiomas que no tienen un currículum separado, que quieren tener clases más pequeñas y no tienen el área. Entonces vienen con estas construcciones modulares, prefabricadas, y en menos de 30 días tienen ya creado un aula adicional para estos 10 niños que están estudiando un idioma especial o que están haciendo una clase de música especial, y la escuela, por la capacidad que tenía y para no sacarlos del plantel, pueden poner esta construcción modular y añadirlo simplemente a una puerta o un pasillo de la escuela, y funcionan perfectamente bien. Lo he visto también en hospitales, sobre todo ahora con el COVID, donde había necesidad de aumentar vertiginosamente la capacidad del hospital, que han venido con estos premódulos, han buscado una puerta en un pasillo y han añadido el módulo ahí con todo ya preconstruido para que no pierdan tiempo y no haya que impactar la higiene del hospital ni nada, sino ya viene preconstruido, todo limpio y se implanta en un área determinada. Yo creo que es algo maravilloso.
algo que existe, que está en nuestras manos, que se puede buscar vertiginosamente. Ingeniera, déjame decirte algo. Yo crecí viendo una estación de ferrocarriles en el Cristo, en Santiago de Cuba, donde yo vivía. Y en ella, durante todos los años 70 y 80, durante los 70, estuve viajando a La Habana y a diferentes lugares que yo iba. Pero en el año 81, con el cuento de un ferrocarril nuevo que estaban construyendo, esa construcción dejaron de usarla. Pasó primero a ser una escuela, después la cogieron de almacén de materiales y por último dejó de existir, se derrumbó. Desgraciadamente la necesidad, la necesidad a veces destruye en vez de construir. Sí, yo estuve mirando en una página que es de los ferrocarriles consolidados de Cuba y encuentro esa estación. ¿Sabe cuántos años tenía de construida? 29 años. La construyeron en 1951 y dejó de existir en 1981. ¿Vio? Y eso, yo lo que veo allí en esa zona donde yo vivía, como esa construcción, como una fonda que la quitaron, dejó de ser fonda para hacer la casa del gobierno, como un parque infantil que lo eliminaron para hacer una plaza de la Revolución. Yo todo eso lo llevo a nivel nacional. Hay personas que no consideran que el uso y la antigüedad de una estructura es valiosa. Yo soy de las que cree y respeta que todo lo que tenga algún valor histórico debe ser preservado y conservado para generaciones después de mi generación y de las generaciones a venir en el futuro. Y estoy de acuerdo con usted. Hay cosas que no se pueden hacer. Estoy segura que un día que ya... Bueno, hay muchos estudios hechos conocidísimos en la isla de Cuba de áreas que se están preservando, se han reconstruido, Trinidad, por ejemplo, muchas áreas en La Habana Vieja. Hay muchos colegas allá que están con el régimen y yo no estoy de acuerdo como ellos piensan, pero aplaudo que sí han tratado de conservar y preservar los valores históricos de muchos edificios y áreas. Y yo soy una ferviente admiradora de la UNESCO. He viajado alrededor del mundo a ir a ver muchas áreas dedicadas por la UNESCO para representar, preservar la historia de estos y los orígenes de estos lugares. Y eso viene conjunto a lo que estábamos hablando anteriormente. Hay estructuras que son diseñadas para un uso. Son diseñadas para cierta categoría. Y si tratamos de cambiar ese uso, hay que cambiar otras cosas dentro de ella para que vayan con el nuevo uso. Y al hacer eso, estamos construyendo o destruyendo. Entonces son cosas que cualquier ingeniero que esté en una obra, cualquier historiador, cualquier preservador de arte, tienen que cautelosamente, con manos de seda, estudiar las consecuencias de cada una de sus acciones. Yo le garantizo que los ministros de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas va a ser uno que en la transición va a tener mucho cuidado con todas estas cosas. Y espero que con fases de desarrollo futuro a largo plazo eso también se mantenga y que las personas, lo repito, es deber de todo preservar y cuidar, y es algo que todos tenemos que estar atentos. Si hay algo alrededor nuestro que no está tomando el curso normal, hay que tener cautela y ver qué se hace para mejorarlo. Y lo que usted decía, increíble, cómo podemos destruir, y yo no llamo eso construir, sino destruir demasiado. Mira, destruyeron, ya te digo,
yo veo las cosas que vi alrededor mío en mi pueblito y lo llevo a nivel nacional. Destruyeron cañaverales para hacer viviendas para gente del Partido Comunista de Cuba, que son de avanzada para ellos. Guayabales, donde había mucha guayaba, también para lo mismo. Al pueblo no le dan nada, no, para el pueblo no se preocupan por nada. Lo único que le dan al pueblo, que sí le han dado desde toda la vida, ha sido nuevas medidas. Y todas las medidas son contra ellos, contra el pueblo, para hacerle daño al pueblo. No hay medida para favorecer al pueblo en nada. ¿Y qué podemos esperar de un grupo de gente que llegaron como piratas en barco y saqueando, arrancándole la vida a las personas? Yo creo que el conocimiento es poder. Y a veces estamos ciegos, pero a veces vemos y no queremos ver. Yo lo que sí he visto, que cuando las personas se dan cuenta que están bajo un régimen totalitarista, donde aquí encima hay algunos que tienen mucho poder y aquí abajo están los que trabajan y se sacrifican por todo y han vivido en ese sistema por mucho tiempo, no se dan cuenta que ellos están siendo ultrajados, que ellos están siendo abusados, que ellos son esclavos. Y el día que ellos despiertan y se dan cuenta de que todo eso que han vivido por X décadas de su vida es una mentira, el despertar es muy brusco. Y a veces tenemos temor como humanos, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra área de seguridad y tenemos temor no ni siquiera por nuestras vidas, sino por las vidas de aquellos que están alrededor de nosotros, que son los que más nosotros queremos. Y no hacemos nada. Pero al mismo tiempo, y le digo por experiencia propia, no puede haber enriquecimiento de ningún tipo, profesional, ecológico, personal, teológico, si usted mismo no se quita esas cadenas de encima. No podemos cambiar, no puede haber una transición si cada uno de nosotros no hace lo mejor que podamos y tratamos de no ser más ciegos, de no ser más sordos y de no ser más mudos. Y si eso no funciona, en la unión está la fuerza y hay que hacer algo. Porque usted quisiera que sus nietos, que sus hijos, los hijos de sus nietos tuvieran que vivir siempre padeciendo. Cuando hay unos acá arriba que lo están pisando, lo están golpeando. Usted quisiera que sus nietos vivieran así, porque yo no quisiera que mis nietos vivieran así. Hay que pasar nuestra herencia a nuestros hijos, pero hay que hacerlos ver que hay otras vidas que ellos pudieran disfrutar si en unidad se busca algo mejor. Siempre hay esperanza, siempre hay un mejor futuro. Y yo sé que muchas personas en la isla no creen en Dios, pero yo estoy segura que creen en algo. Creen en algo que los motiva, algo que es su fuerza, que es su centro. Afínquense a eso, no pierdan la esperanza. Este mensaje es muy claro. Hay un futuro mejor, pero comienza con que usted en su propio círculo, alrededor suyo, ahora no estamos hablando ni de familia, estamos hablando para empezar por usted mismo. Hay que hacer un cambio positivo con este año nuevo, un cambio mejor. Mire este muchacho,
Qué impresión tan horrible. ¿Cómo yo me vería si yo me viera ahí con todo derrumbado a mi alrededor? ¿Qué tipo de esperanza yo pudiera tener? Pues yo pudiera tener una esperanza de que mañana voy a tener una casa, que voy a estar mejor, que voy a tener un techo, que voy a estar viviendo mejor, que los seres queridos, las personas que yo quiera van a estar más seguras y van a tener libertad en todo sentido. Todo es posible, pero cuando nos acomodamos en un área y no hacemos nada, no podemos soñar de que el techo van a caer globos con todo lo que esperamos, porque eso no va a ocurrir. No pierdan la esperanza, no pierdan la fe. Yo no creo que nosotros somos supremacía, como algunas de las personas hacen en comentarios. Yo recibo muchos comentarios de la isla. Siempre son comentarios muy alimentantes de información. Mira este señor, ¿qué demuestra ese señor en esa foto? Está agobiado, no tiene esperanza, se le ha caído el mundo encima de sus hombros. Sabrá Dios qué problema tan grande tiene el día de hoy. Tal vez el crítico, tal vez una cosa que nosotros tomamos como por dada, que es comer mañana, comerse un pedazo de pan en el desayuno. Tal vez no tiene ni eso. Entonces, esas son cosas que hay que mirar. Y esas son cosas que a mí personalmente me atraen a tener una transición en Cuba. Una transición, mire esa madre, cómo yo me sintiera si yo estuviera contra esa pared en ese estado con mis hijos. Entonces, estas son las cosas que yo siempre quisiera demostrarle a las personas, que eso puede cambiar. Pero usted tiene que trazarte ciertas metas. Hoy voy a hacer X cosas. Nadie está a tu alrededor como tú mismo. Nadie sabe tus necesidades como tú mismo. Y nadie sabe en el círculo que usted se está desarrollando. Entonces, por lo tanto, eso es lo primordial. ¿Cómo voy a empezar a hacer un cambio dentro de mi círculo? Y de ahí, eso se transforma como cuando tiras una piedrecita en un lago, que tienes una piedrecita minuta, como del tamaño de un limoncelo, de un limoncito, y tiras aquel limoncito en el lago y aquella onda alrededor del limoncito y sigue, y sigue, y sigue, y sí tiene un efecto réplico. Por favor, únanse en sus municipios, levanten sus voces y sus preocupaciones, tengan metas en común y así un día podrán trabajar juntos para una reconstrucción de la isla y ojalá que Dios permita que yo esté ahí presente para ayudarlos. Este gobierno de transición no somos primordiales, nadie es crítico y nadie es esencial. Pero sí somos personas que tenemos visiones que tal vez ustedes no tienen en este momento, que hemos trabajado en cambios parecidos y que sabemos cómo encontrar el dinero, cómo llegar al lugar, cómo traer la ayuda que ustedes necesitan, pero que yo por lo menos sé, sin duda alguna, que la riqueza de la calidad humana es lo más grande que tenemos en esta reconstrucción. Así que estoy animando o tratando de llegar a ustedes y animarlos para que todos trabajemos en equipos. Y para que esta transición sea posible, el conocimiento profesional existe, los métodos técnicos y modernos existen que se pueden llevar a cualquier parte del mundo. Nada de eso es crítico. Pero ustedes miren lo que tienen en sus manos y miren cómo pudieran soñar tener esa destrucción. Cómo en vez de tener esa destrucción, esa calamidad, pudiéramos tener un conglomerado de una infraestructura brillante, funcional, que pudiera satisfacer las necesidades de todo el pueblo. Y eso es lo que queremos llegar. No sé si tienes otra pregunta, pero yo estoy aquí. Si puedo ayudar a cualquier persona, estamos dispuestos. Quiero decirle por este medio que esta foto que está detrás de mí, que es el Colegio de Ingenieros Civiles Cubanos,
Ayudamos a todos los colegas que vienen de la isla. No nos interesa cuánto tiempo llevan aquí o fuera de la isla. Nos interesa en que tenemos muchas cosas en común, muchos intereses en común. Y definitivamente sí creo en los pinos nuevos, como decía José Martín. El colegio en este momento tiene un presidente que no tiene ni 35 años de edad, que nació aquí en Miami, pero es más cubanazo que un cubanazo, acabado de venir de la isla. Creemos en que los cubanos que vienen de la isla y que se graduaron de ingenieros son ingenieros aquí en el fin del mundo. Y nosotros le damos una mano creando becas para que ellos puedan seguir en sus estudios, ayudándolos a tener los enlaces apropiados para que ellos puedan tener trabajos, apoyando a los colegas que dejaron en la isla de una forma o de otra, sea clandestino o no, y pensando en que todos somos una sola unidad y un solo gremio, y todos tenemos el mismo conocimiento. Tal vez no hemos tenido las mismas oportunidades, pero de todo corazón, únase a este gobierno constitucional de la transición. Nunca pierdas la esperanza, porque esperanza, mientras hay vida, hay esperanza. Y el que tiene una esperanza, tiene un objetivo para vivir. Y el que tiene un objetivo para vivir, tiene metas en ellos. Y esas metas, sean a largo plazo o corto plazo, se alcanzan. Y sí, el sol brillará con libertad para todos un día. Yo le he dicho a la gente, precisamente a esos que defienden esa dictadura, que dejen de ser egoístas, porque son egoístas. Están pensando en ello, en lo que están recibiendo, pero no están pensando en el futuro de sus hijos y nietos. Yo siempre se lo he dicho. Y usted hizo énfasis en eso hoy. Porque es verdad que no piensan en eso. Están pensando en el momento que están viviendo ellos. Sí, señor. Pero están desgraciando el futuro a sus hijos y a sus nietos. Defendiendo y las oportunidades que esos niños pueden tener. Y que con la miseria que le dan no se van a enriquecer. No, ni físicamente, ni mentalmente, ni espiritualmente. Entonces, ¿en qué mente va a crecer? ¿En qué sentido? No hay de otro. No hay de otro. Mira, menos mal, te iba a decir ahorita cuando estaba hablando de la infraestructura y las cosas. Mira, de lo que se trata de la naturaleza, las cosas naturales. Menos mal que no se llegó a consumar la idea de secar la ciénaga de Zapata. No, imagínese. El pulmón de Cuba. ¿Cómo van a cerrar el pulmón? Porque esa era la idea principal que tenía ese señor. Quiero decirle que hace aproximadamente 30 años trabajé en un proyecto que se llama Alligator Alley, que es la conexión de Southwest 8 calles, desde el este hasta el oeste, conectando hasta Naples. Y en una parte, al norte y al sur, esta carretera provocó cambios ecológicos increíbles. Okeechobee. Y la característica de los Everglades en esa área cambió y hubo mutaciones. Esa es la interestatal 27, Okeechobee. Bueno, no Okeechobee, esta sería la 8 calles. La 8 calles hasta el oeste. Miami Trail. Correcto. Está Miami Trail. Y entonces, ¿qué es lo que demostró? Porque esa es la diferencia de cuando hay una inteligencia e integridad y hay dinero para arreglar el problema. ¿Qué esto demostró? Que habían animales que se podía comprobar genéticamente que habían sido de los mismos ancestros, digamos hasta sus bisabuelos, en la parte norte del proyecto y en la parte sur del proyecto, que con las diferencias medioambientales creadas por la carretera habían mutado sus genes. Había algunos que habían desarrollado otro tipo de células, etcétera, una mutación total. ¿Qué hizo el gobierno? Cuando el gobierno, porque se sigue a lo largo de la vida del proyecto estudiando el proyecto, cuando las condiciones naturales cambiaron y un ingeniero le llamó la atención y dijo, mira, esto ha cambiado así del norte y del sur.
¿Por qué? Porque la carretera está a nivel, porque los animales no se pueden intercomunicar de un lado al otro, porque han tratado de sobrevivir con las condiciones afectadas por esta carretera. ¿Qué hicieron? Bueno, pusieron todos sus estudios, estudiaron cómo resolver el problema. Conclusión, se hizo un elevado donde estos animales se pueden seguir comunicando por la tierra de un lado y del otro. Los carros pasan por arriba en el elevado, no hay ningún problema. Y se reconstruyó el daño que se había hecho. Y ahora los animalitos que están naciendo nuevos se estudian y se ve que están regresando y que esa mutación se ha detenido. Entonces, esto quiero decirlo para que piensen que hay lugares donde sí importa mucho el medio ambiente y donde si hay un daño, se reconstruye, se hace público para que esto sirva como un estudio, como un case study, como lo dicen los americanos, un estudio, un caso que se pueda aplicar en cualquier otro proyecto y que no se vuelva a repetir el error. Y ojalá que eso pasara en Cuba. Ahí tienen un ejemplo de un elevado de un lugar a otro donde se pueden comunicar a los dos lados de la carretera para que puedan regresar y venir, porque aunque no se crea, estos animales sí se comunican interiormente y se le han puesto rastreadores que se ve cómo sí se comunican de un lado al otro y cómo sí cruzan y es necesario esa comunicación para ellos. No solamente hemos hecho eso en el Miami Trail, también se ha hecho en los cayos inferiores y superiores, aquí al final de la Florida hasta Cayo Hueso, en Key Deer con los venaditos de los cayos, que es una especie única en toda la nación. Y esos mismos casos, esos mismos estudios se pueden aplicar en Cuba en todo lo que nosotros hagamos. Esto es otro ejemplo excelente. Tienes aquí el overpass encima para evitar eso mismo. Y fíjate, hay hasta animalitos ahí arriba. Sí, había un venado ahí. Esa misma Miami Trail, que es la calle 8, que viene desde el downtown de Miami, porque yo lo conocí, yo viví 9 años en Miami, pero cuando yo llegué a Miami, yo entré por ahí. Es una cosa, yo venía de Nebraska. Cosa muy alegórica, porque a lo largo de la calle 8, el gobierno ha tratado de preservar la etnicidad de los vecindarios que hacen típicamente el sazón diverso que existe en Miami, el folclore diverso que existe. Y esto no solo nos incluye a los humanos, también incluye a todas las especies de animalitos que hay a lo largo de las áreas que no son tan urbanas. Mira, ahí tenemos otro ejemplo. Eso lo he visto en persona y en realidad es un ejemplo excelente porque es para evitar que haya destrucción en el ecosistema. Sí. Y eso pasa en todas partes del mundo. Eso mismo pudiera pasar en nuestra isla. Y son cosas que son... mira, esto lo he visto en persona también. Y es increíble. Y uno dice... el que no cree en Dios, bueno, yo creo en Dios. Yo creo que Él lo creó todo. Pero el que no cree en Dios dice, bueno, y todo esto... estos animalitos, estos creatures, estas cositas que caminan por aquí y por allá, estos insectos, estos cangrejos, estos venaditos. Yo quisiera que estuvieran ahí por siglos y siglos ojalá que yo pudiera hoy en día ver un dinosaurio de verdad caminando por en medio de un bosque. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, que cuando nosotros tengamos nuestra isla en una transición, una cosa crítica es devolver el medio ambiente lo que se le ha quitado. Hemos destruido muchas cosas en la isla y todo esto debe ser negociado de alguna forma para regresar a su calidad original, para que otras generaciones que vienen vean la riqueza ecológica que existía en la isla. La riqueza en todo sentido, y eso incluía plantas, animales, riquezas naturales, desde un lado de la isla hasta el otro.
Y eso es algo que estamos destruyendo, hasta los archipiélagos de Cuba estamos destruyendo. Entonces, ¿a dónde vamos? La plataforma insular, con todas las penetraciones que le están haciendo, a ver si hay petróleo, si hay esto, si hay lo otro. No hay que llegar a destruir hoy en día con la tecnología que existe. Se pueden hacer infinidad de estos estudios con los satélites, con otras formas, con otra tecnología, sin tener que destruir físicamente la isla. Y eso es una de las cosas que el Ministerio de Obras Públicas estará encargado en el futuro. No solamente decirlo, sino implementarlo. Exacto. Permisos, calidades. Hubo un tiempo en que este colegio que está aquí atrás, en la isla, si tú eras un ingeniero civil, tú tenías que pertenecer a ese colegio. Nosotros lo tenemos ahora registrado, del lado acá, la R de abajo, registrado en los Estados Unidos. Y hubo un tiempo, en los años 50 sobre todo, que tú tenías que pertenecer a ese colegio para que tú fueras, te tuvieras los credenciales para desarrollar tus obras. Pero eso lo podemos hablar en otro programa, en otra programación, porque hemos estado 2 horas y yo no sé si tú tienes el tiempo limitado o todos, y quiero que el público sepa que aquí todo el mundo es voluntario, aquí no se le paga nada a nadie. Le agradezco infinitamente a todos aquellos que detrás de este programa están trabajando para permitir que este programa llegue a ustedes. Como le agradezco a nuestro presidente, y a todos los participantes y a ustedes, los que están escuchando y mirando, envíenos sus comentarios. Queremos hacer en el futuro un programa, sobre todo yo quisiera hacer un programa con vías abiertas para que pudiera haber un enlace entre todos los colegas que quieren dar su opinión y quisiéramos saber qué es lo que usted quiere ver, qué quiere escuchar, para hacerlo posible y poder hacerlo realidad y que llegue a todos ustedes y ustedes también tengan interacción en el programa. Podemos hacerlo. Yo no sé si tienes otra pregunta, pero si no, quiero despedirme diciendo que el 2022 venga muy bueno para todos, que ojalá todos nuestros sueños y nuestras intenciones personales se conviertan en realidades. Y le pido a Dios con toda mi alma que haya salud, que este coronavirus llegue a una estabilidad, porque yo no creo que nunca se va a acabar. Que llegue a una estabilidad. Ajá. Y que todos, cada uno de nosotros, con nuestras intenciones personales, que esas intenciones personales se conviertan en realidades en el 2022. Les tengo mucho cariño, les tengo mucho respeto, y mi caso es su casa. Así que mándenos sus opiniones, qué quieren ver en el futuro, de qué tema se quiere hablar, qué tipo de videos quisieran ver. La persona que escogió la foto, que yo estaba ajena que la habían escogido, la he escogido muy bien y muy rápido, porque se han mantenido al tanto del círculo a lo largo de la conversación y ha traído imágenes apropiadas. Así que muchísimas gracias a esa persona que lo hizo. Gracias a ustedes por su sintonía y un beso, hasta pronto y libertad para todos. Asimismo, gracias a ti por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Y cuando desees, solo le pide a Rubén Ricardo y haremos el programa que tú desees. Muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, señores, llegamos al final. Ha sido una gran entrevista con la ministra de Obras Públicas del Gobierno Constitucional Cubano para la Transición. Esperamos que hayan disfrutado y que hayan entendido muchas cosas que mucha gente se preguntan y no saben. Pero bueno, tengan la bendición de Dios y, como siempre, le doy las felicitaciones por el año nuevo. Nos vemos.